Bueno, buenas noches a todos. Me complace tenerlos de nuevo en sintonía y vamos a continuar con nuestro tema que hemos venido tratando ya desde hace dos programas, que se trata de las experiencias que podríamos llamar en el más allá, las experiencias que han vivido personas que han sido en determinado momento declaradas clínicamente muertas y que después de un tiempo de estar muertas fuera de su cuerpo, vuelven y pueden relatar una serie de experiencias que han sido estudiadas a profundidad por diversos investigadores. Entonces es un poco entender qué nos pasa cuando termina esta existencia y comienza la otra. En esa tarea hemos venido desarrollando estas charlas, o con esa intención mejor, para que de alguna manera podamos reflexionar alrededor de lo que es ese trance, lo que es la muerte, y también de alguna manera entendamos a profundidad en qué consiste ese tránsito hacia el más allá, que equivaldría a nacer, desaparecer de este plano y nacer en otro, algo distinto, pero con algunas características similares. Nos hemos ayudado de las experiencias relatadas por el Dr. Raymond Moody en su libro Vida después de la vida, publicado en los años 70 y que se tornó en un bestseller. Nuestra charla anterior había quedado en la descripción que hacen los que han fallecido en determinado momento, de la oportunidad que se les da de revisar los eventos más trascendentales de su vida, de su existencia, y cómo en esa revisión surge una panorámica que es difícil de explicar en términos racionales, pero panorámica a través de la cual pueden ellos entender la incidencia o las consecuencias que han tenido las decisiones que han tomado en el curso de su existencia, cómo esas decisiones han afectado a los demás, si de forma positiva o de forma negativa. El caso es que estas personas adquieren plena conciencia de esa situación y se dan cuenta si obraron de la manera adecuada o al contrario cometieron errores. Y digamos que esa evaluación, decíamos la vez pasada, le permite muy objetivamente a la persona observar lo que puede hacer con su vida o con el resto de su vida una vez ha regresado. Muchos hablan de que en ese momento, después de tener esos recuerdos, muchos hablan de que encuentran una especie de frontera o un límite. Lo escriben como una valla, como una cerca, como una verja. Y saben en ese momento que se atraviesan ese límite, esa frontera, esa especie de portal, no hay vuelta atrás, no podrán regresar. Y muchos, al enterarse de que tienen que regresar, pues se sienten decepcionados cuando se les informa que todavía no les corresponde atravesar ese umbral, después de haber experimentado esas sensaciones maravillosas de paz, de bienestar, de amor infinito. Pues quisieran permanecer allí, quisieran permanecer en medio de esa luz,
en medio de esa dicha. Nacer, o más bien despertar de nuevo en un cuerpo con sensaciones de dolor, de frío, de sufrimiento, pues no les parece nada interesante. Pero estas personas que han regresado, pues la mayoría informa de que o el ser luminoso o algunos de los parientes que aparecieron allí en ese portal y que ya habían fallecido años atrás incluso, y que vienen a hacerles acompañamiento en ese momento, esos parientes les informan que no, que tienen que volver atrás, que aún tienen que ir a aprender algunas lecciones, que aún tienen que ir a profundizar un poco más en el sentido de la vida. Entonces es cuando se da ese regreso y la persona se hace consciente, despertando, bueno, consciente en el plano físico, despertando de nuevo en su cuerpo y dándose cuenta de que está nuevamente entre los humanos, que está sujeta a un momento doloroso, a un momento para muchos desagradable, pero en su conciencia el poder de esa experiencia los tranquiliza y les permite comenzar a preguntarse si todo eso tiene sentido. Algunos no comentan estas experiencias porque les da miedo. Piensan que aquellos que escuchen pueden burlarse o mofarse o pensar que están locos. Entonces, más bien se callan. Algunos le han contado solamente a la persona más cercana, a sus afectos, a su familia. Otros han dejado pasar mucho tiempo para comentar estas experiencias, o porque escucharon a alguien que también tuvo experiencias similares contándolas, entonces estos se atreven a hablar sobre esto. Pero lo interesante es que hay un efecto poderoso sobre la vida de estas personas. Hay una transformación en cuanto a la comprensión que se tiene de la muerte, en cuanto a las ideas que le han inculcado a la persona sobre la muerte. Para muchas de ellas no existía una vida en el más allá, no existía una vida después de esta. Y a través de esa experiencia han logrado convencerse de que la vida no termina, la vida continúa. Y son personas que se hacen mucho más conscientes, que adquieren una conciencia diferente con relación a sí mismas y con relación a las demás personas, con relación a la naturaleza y al universo mismo. Algo importante es que ya no le tienen miedo a la muerte y son enfáticos en afirmar que el día que ésta llegue estarán felices de poder trasladarse a ese espacio, a ese nivel de conciencia que ya han experimentado. Ese es en términos generales como la descripción que hacen las personas que han tenido estas experiencias. Y como les decía cuando comenzamos a hablar de este tema, pues son miles las experiencias que se han dado, no solo en los Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Aquí mismo en nuestro país hay investigadores que han trabajado y han publicado muchos episodios de personas que han vivido en diferentes circunstancias estas experiencias. Entonces son experiencias que se relatan por personas en todo el mundo y no
unas cuantas, sino miles de experiencias. Entonces eso da que pensar y nos permite tener una visión tranquilizadora de la muerte, como una transición, como un paso a ese espacio que generalmente hemos llamado el más allá, pero que equivale a decir que está tan cerca de nosotros como nuestra nariz misma. Es sencillamente un cambio de estado, un cambio de plano vibratorio, lo que implica un cambio dimensional. Posteriormente a la escritura de ese libro, el doctor Raymond Moody continuó sus investigaciones, claro, amplió sus investigaciones y a finales de los 70s logró publicar otro libro que también fue bestseller, que se llamaba Reflexiones sobre vida después de la vida. Y ese libro se hizo también muy interesante en el sentido de que revisó temas tales como las visiones que muchos tuvieron en este plano de ciudades de luz, de reinos etéricos, de seres que de alguna manera estaban como en una transición en ese plano, y dieron cuenta de una serie de sucesos que él trató de plantear bajo un, no digamos que bajo un esquema científico, pero sí bajo una mirada imparcial, como para que quienes leyeran estas experiencias se dieran cuenta de que la cosa no se reducía solamente a esos relatos de desprendimiento fuera del cuerpo, de viaje a través de un túnel, de los sonidos experimentados, del encuentro con el ser luminoso, de la revisión de los sucesos de la existencia en un momento, del encuentro con familiares ya fallecidos, del regreso, en fin, sino que habían visiones, algunas fugaces, de que allí había otra realidad, de que allí había una gran actividad, de que allí había muchísimas personas, de que algo pasaba. Y quizá fue el primero en tocar muy brevemente, porque pues no profundiza en el tema, muy brevemente este tipo de espacios, llamémoslos así. Entonces eso hace interesante el libro. Toca el tema del suicidio, por cierto. De alguna manera pues logra cuestionar un poco el enfoque que tenía la religión católica alrededor del suicidio, y básicamente lo que muestra es que la persona que se suicida abrumada por los problemas, por una situación difícil, por una situación angustiante, pues sencillamente al salir de su cuerpo físico se encuentra con la misma situación, se encuentra experimentando la misma angustia, la misma zozobra, se encuentra experimentando el mismo dolor, el mismo sufrimiento, y no encuentra consuelo. Y más bien esta persona en ese instante se puede dar cuenta de que ha cometido